Buenas tardes, profesora. Mi equipo y yo estaremos presentando el tema de transformadores. Un transformador se denomina como un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia que ingresa al equipo. En el caso de transformador ideal es igual a la que se obtiene a la salida. Para la transmisión a grandes distancias es recomendable usar el voltaje alto y una corriente pequeña como sea posible, ya que esto reduce las pérdidas en las líneas de transmisiones y permite usar alambres delgados, con el cual se reducen los costos de los materiales. Las líneas de transmisión actuales operan de manera rutinaria con voltajes eficaces del orden de 500 kV. Por otro lado, consideraciones de seguridad y requerimientos de aislamiento imponen voltajes relativamente bajos en el equipo de generación, en las líneas de distribución domésticas e industriales. Es por eso que se transmite la potencia en muy altos voltajes y luego, mediante transformadores, se va reduciendo la tensión y por ende aumenta la corriente hasta los 200 V domiciliarios. La tensión alterna es la tensión que cambia de magnitud y sentido de forma cíclica y senoidal. En la primera imagen podemos observar una gráfica de la tensión versus el tiempo. La corriente eléctrica puede manifestarse de dos modos diferentes, ya sea de forma continua o alterna. La diferencia entre una y otra radica en la fuente que la produce, aunque los efectos se manifiestan de idéntico modo. La corriente alterna es la que se establece en un circuito que está siendo aumentado por una fuente de tensión alterna, como podemos observar en la segunda imagen. Se conoce como frecuencia a la cantidad de ciclos por segundo que realiza la tensión o corriente. A mayor frecuencia, menor es la longitud de onda y cuando la frecuencia es menor, mayor es la longitud de onda. La velocidad de propagación de una onda se puede medir como el tiempo que transcurre desde que es emitida hasta que se recibe. Y la frecuencia se representa como f igual a 1 sobre t, donde f es la frecuencia en hertz y t es el periodo en segundos. Funcionamiento de los transformadores. Sus componentes claves son dos bobinas aisladas eléctricamente una de la otra, pero que están enrollados en el mismo núcleo, que por lo general está hecho de hierro. El devanado que suministra la energía se llama primario y el devanado que toma la energía recibe el nombre de secundario. El transformador mantiene las líneas del campo magnético generadas por la corriente que circula por uno de los devanados casi completamente dentro del núcleo, por lo que casi todas las líneas de este campo pasan a través del otro devanado. En el esquema vemos cómo una FEM alterna genera una corriente alterna en la espira. Esta corriente alterna genera un campo magnético variable. Este campo varía a la misma frecuencia que la tensión y la corriente. Este mismo esquema se puede ver al revés. Lo que se tiene es un campo magnético que varía. El campo magnético es enlazado por la espira y como es un campo magnético variable, induce una FEM en la espira, lo cual es la ley de Faraday. Esta FEM genera una corriente alterna. Aquí se puede ver este mismo fenómeno, solo que esta vez en una bobina. El funcionamiento. En el núcleo ferroso, con los bobinados primarios y secundarios, tenemos una fuente de tensión alterna que genera una corriente alterna en el primario, lo que establece un flujo magnético alterno o variable en el núcleo. Este flujo se enlaza por la bobina del secundario y, como explica la ley de Faraday, se induce una FEM variable en el devanado secundario. La FEM inducida en el secundario da lugar a una corriente alterna en este, ya que el flujo es alterno, y esto entrega energía al dispositivo al que está conectado. Todas las corrientes y campos magnéticos tienen la misma frecuencia que la fuente de tensión alterna. La intensidad de flujo magnético
está relacionada con la cantidad de espiras que posee el primario, ya que a mayor cantidad de espiras, el mayor será el flujo magnético. Por otro lado, la FEM inducida en el secundario está relacionada con la cantidad de espiras que posee, ya que a mayor cantidad de espiras, mayor será la FEM inducida en el secundario. De forma experimental y también teórica, se define como un transformador a través de la siguiente ecuación. El voltaje del secundario es igual al voltaje del primario por el número de espiras del secundario sobre el número de espiras del primario. Lo anterior se puede describir de la siguiente manera. Voltaje del primario sobre voltaje del secundario es igual al número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario, que es igual a M, y M es igual a la relación de transformación. La primera ecuación se puede reescribir de la siguiente forma. El voltaje del secundario es igual al voltaje del primario sobre la relación de transformación, donde la relación de transformación es igual al número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario. Es así que, modificando la relación del número de espiras del primario y la del secundario, se logra que la tensión del secundario sea mayor a la del primario, obteniendo así un transformador elevador, o que la tensión del secundario sea menor a la del primario, teniendo así un transformador reductor. Si se considera que el circuito secundario posee una carga, en este caso la resistencia R, existe una circulación de corriente por el circuito secundario, que es igual al voltaje del secundario sobre la resistencia. Por otro lado, si se considera que no hay pérdidas de energía en el transformador, la potencia eléctrica del primario será igual a su voltaje por la corriente, que debe ser igual a la potencia eléctrica del secundario, que es igual a su voltaje por la corriente. Entonces, igualando, tenemos que el voltaje del primario por la corriente del primario es igual al voltaje del secundario por la corriente del secundario. A continuación, para finalizar, tenemos un esquema sobre la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Empieza con su generación, pasa a una transformación, luego a una línea de transmisión, llegando así a un transformador. Luego pasa nuevamente por una línea de transmisión, luego un transformador, para finalizar en una línea de distribución.